No me arrepiento de haber encerrado al padre Mateus en un sótano oscuro durante 3 años, haciéndole sentir en carne propia el dolor que infligió a tantas niñas inocentes, incluida mi hija. Fue mi justicia la que nadie más quiso impartir. Mis manos, hoy torcidas por el reuma, fueron las que lo agarraron por el cuello mientras dormía, las que le pusieron un trapo con éter en la cara, las que arrastraron su cuerpo de más de 80 kilos hasta una carreta para llevarlo al infierno que preparé. Escuché sus gritos suplicando ayuda a un Dios que no lo oyó mientras cerraba la puerta de su prisión. Mi nombre es Amara Epifania dos Santos. Tengo 89 años y vivo en Cachoeira, en el recóncavo Baiano, donde todos me conocen como doña Amara do Dendé. Llegué a esta ciudad siendo joven, viuda, con mi hija pequeña en brazos, tras perder a mi esposo Valmir a causa de la fiebre amarilla. Hoy tengo una casita sencilla, con plantas medicinales en el patio y un loro viejo que sabe más groserías que un marinero. Nadie aquí te cae, ni siquiera el nuevo cura. Imagina que yo fui quien quebró el espíritu de aquel sacerdote portugués que un día desapareció sin dejar rastro. Nadie supo que el hombre que después apareció borracho y harapiento en Salvador, sin sotana, había pagado en mis manos el castigo que merecía. Tú, que me miras desde ese celular, probablemente no tienes idea de lo que era crecer en un lugar donde la palabra de un hombre de sotana valía más que la vida de una niña. En un tiempo en que nadie creía a una pequeña de 12 años que decía que el cura le había hecho cosas horribles. Antes de continuar esta historia, guardada por más de 60 años, dime en los comentarios tu nombre y desde dónde me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega la voz de esta vieja baiana. Si tienes hijos o conoces a alguno, presta atención, porque los monstruos aún están ahí. Solo han cambiado de ropa y de táctica. Cuando me siento en mi mecedora en el porche, con mi pañuelo colorido en la cabeza, mirando el horizonte, nadie imagina los recuerdos que cruzan mi mente. Mis manos, marcadas por el tiempo, aún tienen fuerza para dar una bofetada a quien hable mal de lo que hice. Son manos callosas de tanto trabajar en un fogón de leña, de machacar especias en el mortero, de retorcer ropa en el río, manos que saben acariciar a un niño con fiebre, pero que también supieron sostener un cuchillo contra la garganta de un hombre que se creía por encima de las leyes humanas y divinas. Mi casa tiene paredes de yeso blanco, ya descascaradas en las esquinas. El suelo es de cemento pulido, brillante de tanto pasarle cera. No tengo lujos, pero tengo lo necesario. Ollas de barro y hierro colgadas en la cocina, un fogón de leña que aún uso, aunque mi nieto me regaló uno de gas. Hierbas secas cuelgan del techo, frascos de remedios caseros llenan los estantes y en las paredes imágenes de San Benedito, Nuestra Señora de la Concepción y San Antonio me observan. ¿Me perdonarán por lo que hice? ¿O aplaudieron cuando impartí justicia con mis propias manos? Desde fuera parezco solo una anciana que sabe hacer té para el dolor de estómago y brebajes para fortalecer la sangre. La gente de Cachoeira viene a buscarme cuando el médico del puesto no resuelve. He traído niños al mundo como partera desde que era casi una niña. Sé rezar contra el mal de ojo, el quebranto, la espinela caída,
Pero tras esta fachada de curandera bondadosa, hay una mujer que no dudó en secuestrar a un cura y hacerle pagar por el mal que causó. Una mujer que planeó cada detalle de esa venganza durante meses, que no tembló al ejecutar. Veo el sol salir detrás de la iglesia del Carmo cada mañana. A veces pienso que no debería estar aquí para ver tantos amaneceres. Con casi 90 años he vivido más que muchos. Parece que Dios, o lo que sea que rige este mundo loco, quiere que siga un poco más para contar esta historia, para que nadie olvide que la justicia no siempre viene de los tribunales o las comisarías. A veces llega de las manos callosas de una cocinera con suficiente rabia para mover montañas. Mi postura sigue recta, a pesar de los años. Camino lento, pero con la cabeza alta. Siempre fui así, desde niña. Mi madre decía que tenía la mirada de quien no baja la cabeza ni ante un rey. Es la mirada de quien ha visto lo peor que el ser humano puede hacer y sobrevivió para contarlo, de quien ha sentido miedo, pero no dejó que el miedo mandara, de quien ya lloró todas las lágrimas que tenía. Ahora solo queda la fuerza seca, de quien cruzó el desierto y llegó al otro lado. Lo que voy a contar, pocos lo saben, ni mis nietos conocen toda esta historia, pero ha llegado el momento de revelar cómo yo, una simple cocinera, hice justicia cuando nadie más podía, cómo usé el conocimiento de las plantas que mi abuela me enseñó, no solo para curar, sino también para vengar. Cómo transformé a un hombre temido y respetado en un despojo humano. Es una historia pesada que hará que muchos se persignen y digan que estoy condenada. Pero antes de juzgarme, espera hasta el final, porque hay cosas que solo quien las vivió puede entender. Todo comenzó cuando llegué a Cachoeira, a principios de los 50. Era una viuda de poco más de 20 años, con una hija pequeña para criar y sin parientes vivos que me ayudaran. Valmir, mi esposo, había muerto hacía poco de fiebre amarilla. Fue rápido. En menos de una semana se fue. Me dejó sola con nuestra Rosana, que no tenía ni 3 años, no tenía a dónde ir. El dueño del ingenio donde trabajábamos ya quería la casa para otra familia. Junté lo poco que tenía en un atado y vine a la ciudad a probar suerte. Cachoeira era hermosa, con sus iglesias coloridas, casas antiguas y el río pasando perezoso, cargando barcas e historias. Era importante en los tiempos del azúcar, pero ya estaba en decadencia cuando llegué. Aún así, tenía su encanto. Las fiestas de Nuestra Señora de la Ayuda, la hermandad de la Buena Muerte con las mujeres vestidas de blanco, el candomblé escondido en los terreiros más alejados. Llegué por casualidad, o tal vez por destino. Un hombre en el barco que tomé dijo que en la casa parroquial buscaban una cocinera y que había un albergue para niños huérfanos. Pensé que podía ser bueno para mí y para Rosana. Me presenté al día siguiente. Hablé con el padre que dirigía la parroquia, un anciano cansado que pronto se jubilaría. Me preguntó si sabía cocinar, si era de confianza, si iba a la iglesia. Dije que sí a todo, aunque la última vez que pisté una iglesia fue en mi boda. No era momento para ser sincera, era momento para sobrevivir. Me contrataron en el acto. Tendría un salario pequeño, pero un lugar donde vivir, un cuartito en la parte trasera de la casa parroquial y comida para mí y mi hija.
era todo lo que necesitaba. La casa parroquial era un edificio grande, antiguo, con techos altos y ventanas de madera que crujían con el viento. En la planta baja estaban la secretaría, la sala del cura, una pequeña biblioteca y la cocina donde trabajaría. En el segundo piso, los dormitorios, el del cura, el de las monjas que ayudaban en el albergue y los de los niños. Era un lugar sencillo, pero limpio y organizado. Había unas 15 niñas en el albergue cuando llegué, de todas las edades. Algunas eran huérfanas, otras abandonadas. Unas serían adoptadas, otras se quedarían hasta crecer y trabajar. Empecé a trabajar al día siguiente. Me levantaba antes del amanecer, encendía el fogón de leña, preparaba el desayuno, luego el almuerzo, la merienda, la cena, limpiaba todo y empezaba de nuevo al día siguiente. Era un trabajo duro, pero nunca le tuve miedo al esfuerzo. Rosana estaba conmigo en la cocina o jugaba con las otras niñas. Era una niña callada, observadora, con ojos grandes que parecían ver a través de las personas. Lo heredó de mí. Desde pequeña notaba cosas que nadie más percibía. Así pasaron los años. El padre anciano se jubiló, llegó otro en su lugar. La vida seguía su ritmo. Yo cocinaba, cuidaba de mi hija, ahorraba cada centavo, soñando con tener mi propia casa. Gané respeto en la comunidad. La gente empezó a buscarme para pedir remedios de hierbas, rezos, consejos. Sabía mucho de lo que mi abuela me había enseñado. Sabía qué hoja usar para bajar la fiebre, qué raíz servía para el dolor de muelas, qué semilla calmaba a un niño inquieto. Era un don, decían. Para mí era solo conocimiento transmitido de generación en generación. Todo cambió cuando llegó el padre Mateus, directo de Portugal. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un aire autoritario y un acento fuerte. Debía tener unos 45 años. Llegó lleno de ideas, queriendo cambiar todo en la parroquia, en el albergue, hasta en la cocina. Al principio parecía solo un cura estricto, de esos que toman la religión más en serio que el propio Cristo. Rezaba mucho, exigía disciplina, daba sermones largos que dejaban a la gente casi dormida en los bancos de la iglesia. Nada que llamara demasiado la atención, salvo su arrogancia de quien venía de Europa a civilizar a los salvajes. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron detalles pequeños que cualquiera pasaría por alto. La forma en que miraba a las niñas mayores del albergue, cómo insistía en dar clases de catecismo privadas, una niña a la vez, en la biblioteca cerrada, el silencio que caía en la mesa durante las comidas cuando él entraba. Los niños son ruidosos por naturaleza. Cuando se callan de repente es porque tienen miedo. Y yo conocía bien ese tipo de miedo. Era el mismo que veía en los ojos de las niñas del ingenio cuando el hijo del patrón se acercaba. Mi historia con ese cura maldito apenas comenzaba, pero ya sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotras. No fue fácil decidir que un hombre, incluso uno tan vil como el padre Mateus, merecía sufrir en un sótano oscuro durante 3 años, pero el dolor de mi hija Rosana me dio la fuerza para hacerlo. Cada lágrima suya era un clavo en mi corazón y cada marca en su cuerpo un motivo más para actuar. Cuando llegué a Cacachoeira en los años 50,
No imaginaba que mi vida daría un giro tan oscuro. Era una viuda joven, apenas pasada la veintena, con Rosana en brazos, una niña de ojos grandes que heredó mi mirada penetrante. Valmir, mi esposo, se había ido demasiado pronto, consumido por la fiebre amarilla. Sin él, el ingenio donde vivíamos nos expulsó como si fuéramos desechos. Con un atado de ropa y unas pocas monedas que mi abuela Marina me dio, partí hacia lo desconocido, buscando un lugar donde mi hija pudiera crecer sin el peso de la miseria. Cachoeira me recibió con su belleza antigua, iglesias de colores vivos, casas coloniales con balcones de madera, el río Paraguazu serpenteando perezoso bajo un cielo que parecía pintado. Pero bajo esa fachada, la ciudad guardaba sus propios secretos, sus propias injusticias. Encontré trabajo en la casa parroquial gracias a un pescador que conocí en el barco, un hombre de piel curtida que me habló de una vacante para cocinera. El padre Matías, un anciano de voz suave y ojos cansados, me contrató tras unas pocas preguntas. No me importó que el salario fuera una miseria. Me dieron un cuartito en la parte trasera y comida para Rosana y para mí. Era un refugio, un nuevo comienzo. La casa parroquial era un edificio imponente, con paredes gruesas y corredores que olían a cera y a tiempo detenido. En la planta baja, la cocina era mi reino, un fogón de leña, ollas pesadas de hierro, sacos de harina y frijoles apilados en un rincón. Arriba estaban los dormitorios de las niñas del albergue, las monjas y el cura. Las niñas, unas 15 cuando llegué, eran huérfanas o abandonadas, con rostros que mezclaban inocencia y tristeza. Rosana, con sus 3 años, correteaba entre ellas, aprendiendo a jugar y a reír a pesar de todo. Yo trabajaba de sol a sol, encendía el fuego antes del amanecer, preparaba café fuerte, pan de maíz, sopa espesa para el almuerzo y por la noche un guiso sencillo que llenara los estómagos. El trabajo era agotador, pero lo hacía con gusto. Había aprendido a cocinar con mi abuela Marina, una mujer menuda y arrugada que parecía más antigua que las piedras del ingenio. Ella me enseñó no solo a mezclar especias, sino a escuchar la tierra, a entender las hierbas. Cada planta tiene un propósito, Amara, me decía. Algunas curan, otras matan. Saber la diferencia es poder. Sus palabras resonaban mientras machacaba dendé y camarones secos para un vatapá, o mientras cortaba ocra con precisión para un carurú que honraba ni a los santos. Marina no solo me dio recetas, me dio un mapa para sobrevivir en un mundo que no era amable con mujeres como nosotras. En Cachoeira, ese conocimiento me ganó respeto. La gente empezó a llamarme Doña Amara, a buscarme para remedios de hierbas, té de pitanga para la fiebre, raíz de guaco para la tos, baños de boldo para el mal de ojo. Me uní a la Hermandad de la Buena Muerte, una tradición de mujeres negras que llevaban el peso de la historia en sus vestidos blancos. Cantaba en las procesiones, ayudaba en las fiestas religiosas, rezaba en la iglesia con un fervor que no siempre sentía, pero que me ayudaba a encajar. Rosana crecía a mi lado, aprendiendo a leer con las monjas, siempre callada, pero con una inteligencia que brillaba en sus ojos verdes, un rasgo raro que la hacía destacar. Todo parecía encaminarse
hacia una vida modesta, pero digna, hasta que llegó el padre Mateus. El padre Matías, ya anciano, murió en una noche de lluvia, dejando un vacío en la parroquia. Mateus llegó de Portugal, un hombre alto, de mirada severa y voz que retumbaba como un tambor. Traía consigo un aire de superioridad, como si su sotana lo elevara por encima de todos nosotros. Al principio lo vi como un cambio necesario. La parroquia estaba estancada y él parecía lleno de energía. Quería ampliar el albergue, conseguir más fondos, mejorar la educación de las niñas. Las beatas de la ciudad se enamoraron de su carisma, de sus sermones apasionados, de su apariencia de hombre fuerte y piadoso. Pero yo, que había aprendido a leer a las personas desde niña, noté algo en su mirada que me heló la sangre. Era un brillo que conocía bien, el mismo que veía en los ojos de los hijos del patrón en el ingenio cuando acechaban a las niñas esclavas. Mateus miraba a las niñas mayores del albergue de una forma que no era paternal, sino hambrienta. Insistía en dar clases de catecismo privadas, encerrándose con una niña a la vez en la biblioteca. Durante las comidas, cuando entraba, el comedor se llenaba de un silencio pesado, como si el aire se volviera de plomo. Rosana, que entonces tenía 10 años, fue la primera en darme una señal. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo con voz baja: «Mamá, las niñas tienen miedo del Padre Nuevo». Pregunté por qué, y ella se encogió de hombros, como hacen los niños cuando saben algo, pero no quieren explicarlo. Dicen que hace cosas raras en la confesión, que les pide hablar de cosas que no entienden. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. Le dije que nunca se quedara sola con él, que inventara excusas si la llamaba. A partir de ese día, empecé a observar con más atención. Noté los detalles que otros ignoraban: las marcas de dedos en los brazos de las niñas, los sollozos apagados que venían de la biblioteca, el cambio en sus rostros. Niñas que antes reían, ahora se callaban, sus ojos esquivando los míos. Una noche encontré a Clara, una de las mayores de unos 13 años, rebuscando en el armario de los remedios. Cuando me vio, se puso a llorar. Le pregunté qué pasaba, qué buscaba. Entre sollozos, confesó que tenía dolores allá abajo y que el padre le había dicho que era un castigo de Dios por ser impura por naturaleza. Le di un té de guaco para calmarla y le prometí no contar a nadie que había estado allí. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme de brazos cruzados. El padre Mateus no era solo un hombre estricto, era un depredador disfrazado de santo. En público era la imagen de la piedad. Se persignaba constantemente, rezaba en voz alta, hablaba de pureza y obediencia. Pero cuando creía que nadie lo veía, sus ojos se transformaban en los de un lobo acechándose a su presa. Rosana empezó a cambiar también. Mi niña, siempre tan observadora, se volvió más retraída, evitaba la biblioteca, donde antes le gustaba ayudar, y fingía dolores de cabeza cuando el padre se acercaba. Una vez, cuando él le tocó el hombro para elogiar un pastel que había ayudado a hacer, la vi encogerse como si hubiera recibido un golpe. «¿Estás bien, hija?», le pregunté cuando él salió. «Estoy bien», dijo sin mirarme. «Solo no me gusta cuanto se acerca». Mi sangre comenzó a hervir, pero sabía que no podía enfrentarlo directamente.
¿Quién me creería? Una cocinera viuda, pobre, contra un cura respetado, un hombre blanco venido de Europa. Intenté los caminos correctos primero. Fui a Salvador, gastando los ahorros de años para hablar con el obispo. Esperé horas en una antesala hasta que me recibió un hombre gordo y de rostro enrojecido que parecía molesto por mi presencia. Cuando conté lo que pasaba con Rosana y las otras niñas, me interrumpió bruscamente. Doña Mara, estas son acusaciones graves contra un hombre de Dios. ¿Tiene pruebas? Tengo el testimonio de mi hija, respondí, y de otras niñas. Si se les pregunta con cuidado, hay manchas en las sábanas, miedo sin explicación, comportamientos extraños. Sacudió la cabeza, como si hablara tonterías. Eso no son pruebas, señora. Son especulaciones de una madre nerviosa. Los niños tienen pesadillas, temen a la oscuridad. Es normal. Cuando mencioné las fotos que Mateus tomaba, su rostro se endureció. Eso es blasfemia. Cuidado con lo que dice. Prometió investigar, pero su tono decía que no haría nada. Peor aún, me advirtió que hablaría con el padre Mateus para que cuidara su reputación. Salí de allí con las manos vacías y el corazón pesado. Fui a la comisaría de Cachoeira. Conté la misma historia al delegado. Me miró de arriba abajo y se rió en mi cara. ¿Está acusando al cura? ¿Sabe lo que eso significa? Un hombre respetado que vino de Europa. ¿Y quién es usted? Una cocinera, madre soltera. Mordí la lengua para no corregirlo. No era madre soltera, era viuda, pero no importaba. Vaya a casa, doña, cuide a su hija y agradezca que no le contaré esto al padre. Derrotada, regresé a la casa parroquial, pero dentro de mí algo había cambiado. Si la ley de los hombres no hacía justicia, lo haría yo, con las enseñanzas de mi abuela Marina, con la ley más antigua, ojo por ojo. No sería fácil ni rápido, pero el padre Mateus pagaría por cada lágrima de Rosana, por cada infancia robada. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, susurré una plegaria a Marina. Dame fuerza para lo que voy a hacer. Muéstrame el camino. Sentí un calor que no explicaba, un aroma a hierbas que no estaba allí. Algunos dirían que fue mi imaginación. Yo sé que fue una respuesta. La fuerza ya estaba en mí, en la sangre de mis ancestros, en el conocimiento que Marina me legó. Solo necesitaba despertarla. Al día siguiente, en el patio, vi una planta que no había notado antes. Hojas verdes oscuras, flores amarillas pequeñas, creciendo en un rincón sombrío. La reconocí al instante. Era una de las que Marina me enseñó a usar con cuidado extremo. Una planta que podía curar o matar según cómo se preparara. La arranqué con cuidado y la guardé en mi delantal. Mi plan comenzaba a tomar forma. No fue una decisión que tomé a la ligera. Encerrar al padre Mateus en un sótano para hacerle pagar por sus crímenes requería un plan perfecto y cada detalle debía ser calculado con la precisión de un relojero. Mi abuela Marina siempre decía que el conocimiento es un arma y yo estaba a punto de usar el suyo para impartir justicia. Tras encontrar esa planta en el patio, supe que tenía el primer ingrediente, pero necesitaba más. Un lugar, un método, un señuelo que no levantara sospechas. Durante 2 semanas planeé cada paso, observando al padre Mateus como un halcón observa a su presa.
estudié sus rutinas, cuándo salía a visitar enfermos, cuándo iba a Salvador para reuniones con el obispo, cuándo se quedaba hasta tarde en la biblioteca. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si fallaba, si dejaba un solo rastro, perdería todo: mi empleo, mi hogar, mi hija. Pero el rostro de Rosana, su silencio roto por sollozos, me empujaba a seguir adelante. No podía permitir que él destruyera más vidas. Mientras cocinaba en la casa parroquial, fingiendo normalidad, mi mente trabajaba sin descanso, tejiendo un plan que debía ser invisible, como yo lo era para ellos. Recordé el ingenio Valverde, una hacienda abandonada a unos 5 kilómetros de Cachoeira. Había trabajado allí limpiando la casa grande cuando llegué a la región. Antes de conseguir el empleo en la parroquia, los dueños, una familia rica de Salvador, murieron sin herederos y el lugar quedó olvidado, devorado por el mato. La gente decía que estaba embrujado, que se oían gritos de esclavos por la noche. Nadie se acercaba. Era perfecto. Un domingo inventé una excusa. Dije a las monjas que iba a visitar a una amiga enferma en el interior. Caminé bajo el sol ardiente hasta el ingenio, con el corazón latiendo fuerte. La casa grande estaba en ruinas, paredes descascaradas, tejado agujereado, mato trepando por las ventanas, pero el sótano, excavado bajo la estructura principal, era ideal. Había sido usado para almacenar azúcar en los días de gloria y más tarde para propósitos más oscuros que las paredes aún parecían susurrar. El sótano tenía una sola entrada, una puerta pesada de madera maciza con una cerradura antigua de hierro. La única ventana era pequeña, alta, con rejas oxidadas pero firmes. Nadie podría escapar de allí. Pasé el día limpiando un rincón, arrastrando una estera vieja encontrada en la senzala, recogiendo agua de lluvia de una cisterna que aún funcionaba. Llevé cuerda fuerte, un farol viejo, fósforos y un pote de barro escondidos en una bolsa. En el camino de regreso, recolecté más de esa planta peligrosa, envolviéndola en hojas de banano para no tocarla directamente. Al volver a la casa parroquial, guardé las hierbas en un fondo falso que hice en un cajón viejo de la cocina. Nadie sospechó nada. Durante el día, seguía siendo doña Amara, la cocinera respetada, la beata dedicada, la madre cariñosa, pero por dentro era una guerrera preparándose para la batalla. Mientras tanto, seguía vigilando al padre Mateus. Notaba cómo elegía a las niñas más grandes para sus clases especiales, cómo inventaba castigos para los varones mayores, enviándolos a tareas lejos de la casa parroquial, dejando a las niñas más vulnerables. Cómo insistía en estar presente durante el baño, diciendo que era para asegurarse de que se limpiaran del pecado. Era astuto. En público era la imagen de la santidad. Se persignaba a cada rato, rezaba en voz alta, hablaba de pureza, pero cuando creía que nadie importante lo veía, sus ojos se transformaban en los de un depredador. Rosana estaba en su mira. La elogiaba demasiado, diciendo que era especial, que Dios tenía grandes planes para ella. Le dije que nunca se quedara sola con él, que inventara excusas, pero sabía que no podía protegerla para siempre sin actuar. Una noche, aprovechando que Mateus estaba en una novena en la casa de una familia rica,
Entré en su cuarto, un lugar prohibido incluso para limpiar. Buscaba pruebas, algo que pudiera llevar al delegado o al obispo, algo que no pudieran ignorar. Revisé con cuidado, asegurándome de dejar todo en su lugar. Bajo el colchón encontré un cuaderno negro cerrado con un pequeño candado. No podía abrirlo allí. Lo devolví a su sitio y regresé la noche siguiente con un gancho de pelo, aprendido en el ingenio para abrir cerraduras simples. Tras varios intentos, logré abrir el candado. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Era un diario, pero no uno común. Detallaba cada abuso que Mateus había cometido desde que llegó a Cachoeira. Nombres de las niñas, edades, lo que les había hecho, cómo reaccionaron. Había una clasificación con estrellas junto a cada nombre, marcando a sus favoritas. Al lado del nombre de Rosana, 5 estrellas, especialmente pura, resistente al principio, pero se dio con la dosis correcta de vino y láudano. Las páginas siguientes eran aún peores. Describía abusos en otras parroquias, en Portugal y Brasil, decenas de niñas a lo largo de años. Mencionaba a otros curas, hombres poderosos, políticos, jueces, hasta el delegado que me había despreciado, que compartían sus intereses. Era una red protegida por los mismos que debían impartir justicia. Cerré el cuaderno, lo devolví al escondite con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. Volví a mi cuarto y pasé la noche despierta, mirando el techo. No había a quién recurrir. Nadie querería a una cocinera contra esa red de poder. Incluso si lo hicieran, no harían nada. Pero ahora tenía pruebas, aunque no pudiera usarlas en un tribunal. El diario era mi arma, pero también mi condena. Sabía demasiado, y eso me ponía en peligro. Decidí que Mateus debía desaparecer, no solo de nuestra parroquia, sino de un modo que nunca más pudiera dañar a una niña. Usaría el conocimiento de Marina, las hierbas que podían doblegar un cuerpo sin matarlo, la astucia que la vida me había enseñado. Pero necesitaba un señuelo, algo que lo llevara al ingenio Valverde sin sospechar. Creé a doña Elvira, una beata ficticia, viuda de un rico hacendado, enferma y al borde de la muerte, que quería dejar una herencia generosa a la parroquia, pero primero necesitaba la extrema unción. Sabía que Mateus era codicioso. Cualquier mención de dinero lo hacía morder el anzuelo. Empecé a esparcir la historia por Cachoeira, primero entre las beatas, luego en el mercado, finalmente con las monjas. ¿Conocen a doña Elvira? Pobrecita, está en las últimas. Me pidió un té para el dolor, pero creo que solo Dios puede ayudarla. Quiere ver al padre antes de partir, decía, con aire de chisme. La historia creció, alimentada por los rumores. Pronto todos hablaban de la misteriosa doña Elvira, que nadie había visto, pero de quien todos habían oído. Escribí una carta falsa con una caligrafía distinta a la mía, pidiéndole al padre que visitara el ingenio Valverde con urgencia. No puedo ofrecer transporte. Mi único criado está enfermo, decía. Mateus vino a preguntarme por ella, sus ojos brillando de codicia. ¿Qué sabes de esta doña Elvira, Amara? Dicen que planea dejar una fortuna. Ya sabe cómo son estas señoras ricas y viejas, respondí, fingiendo ser cotilla. No dicen cuánto, pero insinúan que es mucho.
Creo que no tiene herederos. Todo el dinero de su esposo quedará sin dueño. Lo vi morder el anzuelo. Estaba atrapado. Mientras él se preparaba para la visita, fijada para 3 días después, terminé los preparativos en el ingenio. Llevé un colchón viejo, comida que no se echara a perder, un balde para necesidades. Preparé una mezcla con la planta que Marina me enseñó, hervida lentamente en un caldero de barro. El olor era fuerte, amargo, lo dejaría débil, desorientado, incapaz de resistir. No lo mataría, eso sería demasiada piedad. La víspera de la visita, preparé su plato favorito, moqueca de pescado con pirao. Mientras las monjas no miraban, mezclé una pequeña dosis de la hierba en el pirao, suficiente para volverlo lento, menos alerta. En la cena, comió todo, relamiéndose, elogiando mi comida. Doña Amara tiene manos benditas, dijo a las monjas. Si tan solo supiera qué bendición había en esa comida. El día señalado salió temprano, con sotana nueva y Biblia en mano. Me pidió preparar una cesta con comida para la moribunda. La hice con gusto, añadiendo más de mi mezcla en un pastel de maíz que sabía que no resistiría comer en el camino. Lo despedí en el portón, deseándole buen viaje, y volví a la cocina como si fuera un día normal. Horas después, salí discretamente, diciendo que iba al mercado por especias. Tomé un atajo hacia el ingenio, caminando rápido entre el mato. Llegué antes que él, pues se le había dado un camino más largo por la carretera principal. Me escondí tras una pared derrumbada, esperando. No tardó en aparecer, sudando bajo la sotana, quejándose del calor. Cuando entró a la casa grande, llamando a doña Elvira, yo estaba lista. Tenía una tela empapada en éter, conseguida de un enfermero a cambio de un remedio para el dolor. No me vio llegar por detrás. Cuando sintió el olor, ya era tarde. Intentó forcejear, pero la hierba del pastel ya había hecho efecto. Cayó como un saco, los ojos en blanco, la boca abierta en un grito mudo. Lo arrastré por el pasillo hasta el sótano, un esfuerzo titánico para una mujer como yo. Pero la rabia da una fuerza que no se explica. Abrí la puerta con la llave oxidada y lo empujé escalera abajo. Rodó golpeándose contra las paredes de piedra. Cuando llegué abajo, con el farol encendido, estaba inconsciente, un hilo de sangre en la frente. Lo até con nudos que aprendí en el ingenio. Manos, pies, todo asegurado a las argollas de hierro incrustadas en el suelo y las paredes, reliquias de un pasado cruel. Cuando terminé, me senté en un taburete y esperé a que despertara. No tardó mucho. Primero fueron gemidos, luego movimientos débiles contra las cuerdas. Finalmente abrió los ojos, desenfocados, confundidos. ¿Dónde estoy?, balbuceó con la voz pastosa. Cuando me vio, bajo la luz tenue del farol, sus ojos se abrieron de terror. «Doña Amara, ¿qué significa esto? ¡Suélteme ahora!». Intentó sonar autoritario, pero atados en ese sótano no tenía poder alguno. «Padre Mateus», dije, con una calma que me sorprendió. «Bienvenido a su juicio. Aquí no hay obispo que lo proteja, ni delegado comprado, ni beatas ciegas por su sotana. Solo usted, yo y toda la verdad que ha escondido». Cuando el padre Mateus despertó en ese sótano oscuro, con las manos atadas y el rostro pálido de miedo,
Supe que mi justicia había comenzado, pero también que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sus gritos resonaban contra las paredes húmedas, pero en el ingenio Valverde nadie los oiría. Lo miré fijamente, sosteniendo el cuaderno negro que había encontrado bajo su colchón. «Conozco todos tus secretos, padre», dije, mi voz firme a pesar del torbellino en mi pecho. «Cada niña que lastimaste, cada vida que destruiste, este es el precio». Él alternaba entre amenazas y súplicas, diciendo que la policía me encontraría, que iría a la cárcel, que Dios me castigaría, pero sus palabras no me tocaban. Había cruzado un límite del que no había retorno. Los primeros días fueron los más difíciles. Mantenerlo vivo, pero débil, requería precisión. Le daba agua suficiente para no deshidratarse, comida básica, arroz duro, frijoles aguados, para mantenerlo consciente. Cada 2 días mezclaba en su agua una dosis pequeña de la hierba que mi abuela Marina me enseñó, suficiente para dejarlo lento, confundido, incapaz de forcejear. No quería su muerte, quería que sintiera el peso de su culpa. Mientras tanto, en la casa parroquial, seguía mi rutina como si nada hubiera cambiado. Me levantaba al amanecer, encendía el fogón, preparaba el desayuno para las niñas y las monjas, sonreía, conversaba, asistía a misas los domingos con mi pañuelo blanco, rezando oraciones que ya no sentía. Nadie sospechaba que 3 veces por semana me escabullía al ingenio con la excusa de comprar hierbas o visitar a una amiga enferma. Llevaba comida, agua y continuaba lo que había comenzado. El juicio del padre Mateus no era solo mantenerlo preso, era enfrentarlo a sus crímenes. Le leía fragmentos de su propio diario, palabra por palabra, recordándole cada nombre, cada detalle. Rosana, 12 años, pura, resistente. Leí una noche, mi voz temblando de rabia. ¿Recuerdas lo que le hiciste? ¿Recuerdas su llanto? Él negaba al principio, diciendo que era mentira, que el demonio me había poseído, pero con el tiempo, el encierro y las hierbas lo quebraron. Empezó a confesar, primero a medias, luego con detalles que me revolvían el estómago. Grabé sus palabras en un viejo radiocasete que compré a un vendedor ambulante. No era para llevarlas a un tribunal. Sabía que la justicia de los hombres no funcionaría, sino para que él las escuchara, para que sus propios pecados lo persiguieran. Por las noches ponía las grabaciones en el sótano. Su voz, áspera y temblorosa, confesando horrores, mezclada con las voces de las niñas, grabadas como si fueran cuentos de fantasmas. «Me hiciste daño», decía una voz infantil que había editado cuidadosamente. «Confiaste en mí y te traicioné». Él despertaba gritando, sudando, mirando las sombras como si viera espectros. Era exactamente lo que quería, que los fantasmas de sus víctimas lo atormentaran. Pero esa vida doble no era fácil. De día era doña Amara, la cocinera respetada, la madre cariñosa que ayudaba a Rosana con sus lecciones. De noche era la carcelera, la jueza implacable de un hombre que se creía intocable. Cada vez que regresaba del ingenio, me miraba en el espejo del cuartito, buscando en mis ojos si aún era humana o si me había convertido en un monstruo como él. Había noches en que no dormía,
preguntándome si Marina aprobaría lo que hacía, si Dios me juzgaría, si Rosana me odiaría si algún día lo descubría. Pero luego veía a mi hija, todavía frágil, intentando recuperar su sonrisa, y sabía que no había otra opción. En la casa parroquial, las cosas mejoraban lentamente para las niñas. Sin Mateus, el ambiente era menos opresivo. Las monjas, aunque no sabían la verdad, notaban que las niñas estaban más tranquilas. Rosana empezaba a hablar más, a reír de nuevo, aunque sus ojos seguían cargando una tristeza que no se borraría nunca. Implementé pequeñas reglas para protegerlas. Ninguna niña debía quedarse sola con un adulto. Las puertas de la biblioteca debían permanecer abiertas durante las clases. Las confesiones serían en la iglesia, no en privado. Las monjas aceptaron mis sugerencias, pensando que era por el bien de todos. Después de lo que pasó con el padre Mateus, hay que evitar rumores, les decía, y asentían sin sospechar. Para explicar su ausencia, dije que el obispo lo había llamado para una misión en Salvador. Era una mentira creíble. No era raro que los curas viajaran. Las beatas suspiraban, diciendo que era típico de su dedicación. Yo asentía, ocultando una risa amarga por dentro. En el sótano, Mateus se desmoronaba. El hombre arrogante que llegó de Portugal ya no existía. El encierro, las grabaciones, las hierbas, el peso de sus confesiones lo habían reducido a una sombra temblorosa. A veces balbuceaba oraciones, otras veces lloraba como niño, pidiendo perdón a nombres que no reconocía. Lo bañaba cada semana, le cambiaba la ropa, curaba sus heridas para que no se infectaran. No quería que muriera, quería que viviera su castigo. El primer año fue el más intenso. Cada visita era un interrogatorio. Le hacía preguntas detalladas, nombres, fechas, lugares. Anotaba todo en un cuaderno propio, con una letra cifrada que solo yo entendía, para no dejar pruebas. Sus confesiones eran un mapa de horrores, niñas en Cachoeira, en otras parroquias, incluso en Portugal, hombres poderosos que lo protegían, que compartían sus crímenes. A veces me preguntaba si debía usar esas confesiones para exponer a todos, pero sabía que era inútil. Ese cuaderno era mi seguridad, mi recordatorio de por qué lo hacía, pero también mi carga. Sabía demasiado y eso me hacía vulnerable. Si alguien lo encontraba, si alguien sospechaba, mi vida y la de Rosana estarían en peligro. Mantener la vida doble requería una disciplina de hierro. En la ciudad me aseguré de fortalecer mi reputación. Me volví indispensable. Cocinaba los mejores vatapás para las fiestas de la iglesia, preparaba remedios que curaban donde los médicos fallaban. La gente me buscaba para todo, desde un té para la fiebre hasta un rezo contra el mal de ojo. Me uní más a la hermandad de la Buena Muerte, participando en las procesiones con mi vestido blanco, cantando con una voz que escondía mi furia. Rosana, mientras tanto, crecía. A los 13 años ya leía mejor que muchos adultos en Cachoeira. Las monjas decían que tenía un don para las letras, que podía ser maestra algún día. Yo la miraba con orgullo, pero también con miedo. Sabía que el trauma que Mateus le dejó nunca desaparecería del todo. Una noche,
Mientras molía hierbas en la cocina, Rosana se acercó. «Mamá, ¿dónde está el padre Mateus?», preguntó, con esos ojos que veían más de lo que decían. Tragué saliva, manteniendo la calma. «El obispo lo mandó a Salvador. Hija, una misión importante». Ella asintió, pero su mirada no me soltaba. «Espero que no vuelva nunca», dijo en voz baja. Ese comentario me heló la sangre. Sospechaba algo, había oído algo. Decidí ser más cuidadosa. Reduje las visitas al ingenio a 2 veces por semana, espaciándolas para no levantar sospechas. Pero no podía parar. Mateus aún no había pagado lo suficiente. Cada vez que lo veía, encadenado, con los ojos hundidos y la piel pálida, sentía una mezcla de satisfacción y vacío. ¿Era justicia o venganza? Ya no estaba segura. Para mantener el control, comencé a enseñarles a las niñas del albergue pequeñas formas de protegerse. Les dije que nunca aceptaran bebidas de nadie, que dijeran que estaban enfermas si alguien las llevaba a un lugar privado. Inventé un código. Si alguna venía a pedirme té para el alma, sabría que necesitaba ayuda. Una por una, las niñas empezaron a confiar en mí. Sus historias eran un eco de la de Rosana. El vino con sabor extraño, las oraciones especiales, las fotos que Mateus tomaba, las amenazas de que Dios las castigaría si hablaban, las escuchaba, les daba té, les prometía que nadie las lastimaría de nuevo. Pero cada relato era un peso más en mi alma, una razón más para seguir con mi plan. El segundo año en el sótano, Mateus cambió. Ya no amenazaba ni suplicaba tanto. Pasaba horas mirando el vacío, balbuceando nombres, rezos, frases sin sentido. Las grabaciones lo habían quebrado. Las voces de las niñas, repitiendo sus crímenes, se habían metido en su cabeza como un veneno. A veces, cuando llegaba, lo encontraba llorando, pidiéndole perdón a las sombras. Pero no sentía lástima. Recordaba a Rosana, a Clara, a todas las demás. Recordaba el cuaderno negro, las estrellas junto a sus nombres, las palabras frías con las que describía sus abusos. No había perdón para eso. Mi justicia era cruel, lo sé, pero también lo eran sus crímenes. En la ciudad, los rumores sobre la ausencia de Mateus empezaban a crecer. Las beatas preguntaban por qué no volvía de Salvador. Las monjas, preocupadas, escribieron al obispo. Inventé una historia más elaborada. Mateus había sido enviado a una misión en el interior, trabajando con niños necesitados. Es típico de él, siempre tan dedicado, decía. Y la gente asentía, aunque algunos empezaban a dudar. Sabía que no podía mantenerlo en el sótano para siempre. Tarde o temprano alguien investigaría. Necesitaba un plan para cerrar esta etapa sin dejar rastros. Comencé a ahorrar cada centavo de mi salario, de los remedios que vendía, de los pequeños trabajos que hacía en la ciudad. No era mucho, pero sería suficiente para lo que planeaba. La idea era hacer creer que Mateus había huido con dinero de la parroquia, una vergüenza tan grande que la iglesia lo encubriría. Falsifiqué una carta, imitando su letra, tras estudiar su diario durante meses. En ella confesaba haber robado fondos durante años y huía para evitar la prisión, pero eso vendría después. Por ahora,
Mi trabajo era mantenerlo vivo, consciente, enfrentando su culpa en ese sótano donde el tiempo parecía detenido. Cada vez que cerraba la puerta del sótano, dejando al padre Mateus temblando en la oscuridad, sentía que una parte de mi alma se quedaba allí con él, atrapada entre la justicia y la culpa. Pero al recordar el rostro de Rosana, roto por el dolor, sabía que no podía detenerme. El segundo año de su encierro fue un ejercicio de resistencia, no solo para él, sino para mí. Mantener esa vida doble era agotador. Por las mañanas era doña Amara, la cocinera de la casa parroquial, la mujer que preparaba vatapá para las fiestas de la iglesia, que rezaba con las beatas, que cuidaba de las niñas del albergue como si fueran suyas. Por las noches era la carcelera implacable, la que llevaba agua y comida al ingenio Valverde, la que enfrentaba al hombre que había destruido tantas infancias. En el sótano, Mateus se desmoronaba lentamente. El hombre arrogante que llegó de Portugal, con su voz autoritaria y su mirada de lobo, ya no existía. Las hierbas que le administraba, combinadas con el aislamiento y las grabaciones de las voces infantiles que ponía cada noche, habían quebrado su espíritu. A veces lo encontraba balbuceando oraciones inventadas, otras veces llorando sin razón, mirando las sombras como si viera fantasmas. Le leía fragmentos de su diario, los nombres de las niñas, los detalles de sus crímenes. Clara, 13 años, obediente tras 3 dosis de vino, recitaba con voz fría, sosteniendo el cuaderno negro frente a su rostro. Él cerraba los ojos, intentando escapar, pero las cuerdas y el peso de sus pecados lo mantenían atrapado. No lo hice, susurraba a veces, pero su voz carecía de convicción. Grabé cada confesión nueva, cada palabra que admitía su culpa. No era para un tribunal, sino para mí, para recordarme por qué lo hacía, para asegurarme de que no estaba soñando este castigo. Las cintas se acumulaban en un escondite en mi cuarto, bajo una tabla suelta en el suelo, junto al cuaderno donde anotaba sus palabras. Eran mi prueba, mi carga, mi justificación. En la casa parroquial, las cosas mejoraban para las niñas. Sin Mateus, el aire era más ligero, las risas volvían al patio, los juegos eran más ruidosos, los ojos de las niñas empezaban a brillar de nuevo. Rosana, aunque seguía marcada por lo que había vivido, encontraba consuelo en los libros. Las monjas la elogiaban por su inteligencia, diciendo que podía ser maestra o incluso estudiar en Salvador. Yo la miraba con orgullo, pero también con un nudo en el pecho. Sabía que el trauma nunca desaparecería del todo, que sus noches aún estaban llenas de pesadillas. Le enseñé a ser fuerte, a no confiar ciegamente en nadie, a escuchar su instinto. Si algo no se siente bien, hija, aléjate, le decía. No importa si es un cura, un maestro o un santo. Ella asentía, con esa mirada que parecía entender más de lo que decía. Para protegerlas mejor, seguí implementando cambios discretos en la casa parroquial. Convencí a las monjas de que las clases de catecismo fueran en grupo, nunca individuales. Sugerí que las puertas de la biblioteca y la sacristía permanecieran abiertas durante cualquier actividad. Es por el bien de las niñas y del nuevo cura, explicaba. Después de los rumores sobre el padre Mateus, hay que evitar malentendidos. Las monjas
agradecidas por mi prudencia, aceptaron sin dudar. Nadie sospechaba que detrás de esas reglas estaba una madre desesperada por evitar que otras niñas vivieran el horror de Rosana. También creé un sistema con las niñas. Si alguna se sentía en peligro, podía pedirme té para el alma. Era nuestro código. Una por una venían a mí, algunas con lágrimas, otras con susurros. Sus historias eran un eco del dolor de mi hija. El vino con sabor extraño, las oraciones especiales en la biblioteca, las amenazas de que Dios las castigaría si hablaban. Las escuchaba, les daba té de guaco para calmarlas, les prometía que estaban seguras. Pero cada relato era un cuchillo en mi corazón, una razón más para seguir con mi justicia. En Cachoeira, los rumores sobre la ausencia de Mateus crecían. Las beatas preguntaban por qué no volvía de su misión en Salvador. Las monjas escribieron al obispo, preocupadas. Yo alimentaba la historia. El padre está ayudando a niños pobres en el interior. Es un hombre tan dedicado. Pero sabía que el tiempo se agotaba. No podía mantenerlo en el sótano para siempre. Necesitaba un plan final, uno que cerrara esta etapa sin dejar rastros. Había estado ahorrando cada centavo de mi salario, de los remedios de hierbas que vendía, de los pequeños trabajos que hacía en la ciudad. No era una fortuna, pero era suficiente para mi propósito: hacer creer que Mateus había huido con dinero de la parroquia, una vergüenza tan grande que la iglesia lo encubriría. Falsifiqué una carta, imitando su letra, que había estudiado durante meses en su diario. En ella confesaba haber robado fondos de la parroquia durante años y huía para evitar la justicia. La carta sería encontrada con él, junto con el dinero que había juntado, para que la historia fuera creíble. Pero aún no era el momento. Mateus debía sufrir más, debía entender el peso de sus crímenes. En el sótano, el tercer año fue el más oscuro. Mateus ya no era un hombre, sino una cáscara. No hablaba con coherencia, alternaba entre rezos delirantes y llantos sin fin. Las grabaciones lo habían destrozado. Las voces infantiles, repitiendo sus crímenes, se habían convertido en su tormento constanteima system permanente. A veces miraba al vacío, murmurando nombres de santos que no existían. Lo alimentaba con restos, lo suficiente para mantenerlo vivo, pero débil. Mi vida doble me agotaba. De día era la cocinera respetada. De noche, la justiciera implacable. Había momentos en que dudaba de mí misma. Me estaba convirtiendo en un monstruo, pero luego recordaba a Rosana, a las otras niñas, y la culpa se desvanecía. Esto no era venganza, era justicia. Una noche, mientras le llevaba agua, Mateus me miró con ojos vacíos. Por favor, Amara, déjame ir. No lo haré más. Su voz era un susurro roto. No respondí. Solo encendí el farol y leí otro fragmento de su diario. Teresa, 11 años, lloró mucho. Cerré el cuaderno y salí, dejando que las sombras lo envolvieran. En la parroquia seguí protegiendo a las niñas. Les enseñé a no aceptar bebidas, a evitar estar solas con adultos. El código del té para el alma funcionó. Varias vinieron a mí,
confiando sus miedos. Cada historia era un recordatorio de por qué lo hacía. El plan final tomó forma. Junté suficiente dinero para que pareciera un robo creíble. La carta falsificada estaba lista, pero antes de liberarlo necesitaba quebrarlo por completo. Aumenté las dosis de hierbas, no para matarlo, sino para dejarlo en un estado de delirio permanente. Sabía que no podía durar mucho más. Los rumores en Cachoeira crecían. Algunos decían que el padre había abandonado su misión. Debía actuar pronto. Preparé una última dosis fuerte, una mezcla que lo dejaría inconsciente por horas. Lo vestiría con ropa de trabajador, lo dejaría en la carretera con la carta y el dinero. La iglesia lo encubriría. Nadie querría un escándalo. Esa noche, mientras miraba a Rosana dormir, susurré una promesa. Nadie te hará daño otra vez. Sentí el peso de mi decisión, pero también su justicia. Mateus pagaría, y yo seguiría siendo la invisible doña Amara, la que nunca levantó sospechas. Cuando llegó el momento de liberar al padre Mateus, supe que no solo estaba soltando a un hombre roto, sino también una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. 3 años en ese sótano habían transformado al cura arrogante en un despojo, pero también me habían cambiado a mí, marcando mi alma con un peso que aún cargo. El tercer año de su encierro fue el más silencioso. Mateus apenas hablaba. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora miraban el vacío, como si el hombre que fue se hubiera desvanecido. Las grabaciones de las voces infantiles, las dosis de hierbas, el aislamiento, todo lo había quebrado. Balbuceaba oraciones sin sentido, nombres de niñas que había lastimado, súplicas a un Dios que ya no parecía escuchar. Yo seguía yendo al Ingenio Valverde 2 veces por semana, llevando agua, comida básica, asegurándome de que siguiera vivo. No quería su muerte, quería que viviera su castigo, que sintiera el peso de cada lágrima que causó. Pero sabía que no podía mantenerlo allí para siempre. Los rumores en Cachoeira crecían. Las beatas preguntaban por qué el padre no regresaba de su misión. Las monjas escribían al obispo y yo sentía que el tiempo se agotaba. Había preparado todo para el final. Durante esos 3 años ahorré cada centavo, del salario, de los remedios de hierbas que vendía, de los pequeños trabajos que hacía en la ciudad. Junté una suma modesta, pero suficiente para hacer creíble la historia de que Mateus había huido con dinero de la parroquia. Falsifiqué una carta con su letra que había estudiado hasta el último detalle en su diario negro. En ella confesaba haber robado fondos durante años y huía para evitar la justicia. El plan era simple, pero arriesgado. Lo dejaría en la carretera hacia Salvador, inconsciente, con la carta y el dinero. La iglesia, avergonzada, encubriría el escándalo. Nadie investigaría demasiado. Un cura ladrón era una mancha que preferirían borrar. Pero antes de soltarlo, quería asegurarme de que nunca volvería a ser el hombre que fue, que no podría dañar a más niñas. Una noche de marzo, bajo un cielo sin luna, preparé la última dosis de la mezcla de hierbas. Era más fuerte, diseñada para dejarlo inconsciente por horas, pero no para matarlo. Lo bañé, le puse ropa de trabajador que había comprado en el mercado, una camisa gastada, pantalones de lona, botas viejas,
Lo até con menos fuerza, solo lo suficiente para que no despertara antes de tiempo. Arrastrarlo desde el sótano hasta la carreta fue un esfuerzo agotador. Mi cuerpo, endurecido por años de trabajo, temblaba bajo su peso, pero la rabia me dio fuerzas. Lo cargué en una carreta vieja que encontré en el ingenio, cubierta con una lona para que nadie lo viera. Conduje en la oscuridad, siguiendo un camino olvidado que evitaba los ojos curiosos. Lo dejé en un tramo desierto de la carretera, cerca de un cruce donde pasaban viajeros al amanecer. Coloqué la carta falsificada en su bolsillo junto con el dinero envuelto en un trapo. Lo miré por última vez, su rostro pálido bajo la luz tenue de mi farol. No sentía odio ni satisfacción, solo un vacío profundo. Había hecho justicia, pero a un costo que aún no podía medir. Regresé a Cachoeira antes del amanecer, entré por la puerta trasera de la casa parroquial, me lavé las manos hasta que la piel quedó enrojecida. Me miré en el espejo del cuartito, buscando en mis ojos a la Amara que llegó a esta ciudad con sueños simples. No la encontré. En su lugar, vi a una mujer que había cruzado de un límite que pocos se atreven a cruzar. 3 días después, la noticia llegó como un trueno. Un viajero encontró a un hombre desmayado en la carretera, vestido como trabajador, con una carta y dinero. Era el padre Mateus, desorientado, hablando incoherencias, oliendo a alcohol o algo peor. La carta, con su confesión de robo, se extendió como pólvora. Las beatas estaban escandalizadas. Las monjas rezaban por su alma. El obispo ordenó que lo trasladaran a un retiro espiritual, lejos de Cachoeira. Nadie investigó demasiado. La iglesia quería olvidar el escándalo. Un cura ladrón era una vergüenza que no podían permitirse. La gente de Cachoeira hablaba de él con desprecio, diciendo que siempre había sido demasiado ambicioso, que su carisma escondía algo oscuro. Yo asentía, fingiendo sorpresa, mientras por dentro sentía un alivio frío. Mi plan había funcionado. Las niñas del albergue estaban a salvo. Sin Mateus, el ambiente en la casa parroquial cambió. Las risas volvieron, los juegos en el patio eran más ruidosos, los ojos de las niñas recuperaban su brillo. Rosana, aunque seguía marcada por el trauma, empezaba a florecer. A los 14 años, leía libros que las monjas traían de Salvador. Soñaba con ser maestra, con estudiar más allá de lo que Cachoeira podía ofrecer. Yo la miraba con orgullo, pero también con una culpa que no confesaba. ¿Qué pensaría si supiera lo que hice? ¿Me vería como una madre protectora o como un monstruo? Nunca se lo conté, ni a ella ni a nadie. Las cintas, el cuaderno con las confesiones, el diario negro de Mateus, todo quedó escondido bajo la tabla suelta de mi cuarto, un secreto que quemaba como brasas. En la ciudad, mi reputación creció. Me convertí en una figura indispensable, doña Amara Dodendé, la que curaba con hierbas, la que rezaba contra el mal de ojo, la que traía niños al mundo como partera. Las mujeres jóvenes me buscaban para consejos, no solo sobre remedios, sino sobre la vida. Les enseñaba a proteger a sus hijos, a reconocer las miradas peligrosas, a escuchar a sus instintos. Un hombre que mira demasiado a una niña no está admirando su inocencia, les decía.
si insiste en estar a solas con ellas, si da regalos sin motivo, si pide secretos, no es normal. Presten atención. Algunas me miraban como si fuera exagerada, pero otras asentían, entendiendo sin necesidad de palabras. En la parroquia, el nuevo cura, el padre Juan, era un hombre mayor, de maneras suaves, más interesado en sus misas y siestas que en administrar. Aproveché para reforzar las reglas que había implementado: clases en grupo, puertas abiertas, confesiones en la iglesia. Las monjas lo aceptaron como algo natural y las niñas estaban más seguras. Pero el peso de lo que había hecho no me abandonaba. Había noches en que despertaba sudando, soñando con el sótano, con los gritos de Mateus, con las voces de las niñas en las cintas. Me preguntaba si mi abuela Marina aprobaría, si Dios me juzgaría, si había cruzado una línea que me hacía igual a él. Luego recordaba el diario negro, las estrellas junto al nombre de Rosana, y la culpa se desvanecía. Años después, llegaron rumores de Salvador. Un hombre, un excura, vagaba por las calles, borracho, harapiento, hablando solo. Decían que había sido importante, pero que perdió todo por el alcohol y la locura. Supe que era Mateus. Nadie lo relacionó conmigo. Para Cachoeira era solo un escándalo olvidado, un cura que robó y huyó. Rosana creció. Se convirtió en una joven fuerte, inteligente. Estudió en Salvador gracias a una beca que conseguí con ayuda de las monjas. Se convirtió en maestra, como siempre soñó, y se casó con un hombre bueno, un comerciante de Cachoeira que la trataba con respeto. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, que heredaron sus ojos verdes y su inteligencia. Nunca le conté la verdad sobre Mateus. Quise protegerla, dejar que sanara sin saber el costo de mi justicia. Pero a veces, cuando me miraba, sentía que sospechaba algo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, parecían ver más allá de mis palabras. Mi vida continuó en Cachoeira. Seguí trabajando en la parroquia hasta que mi cuerpo ya no pudo con el fogón. Me retiré con casi 70 años, pero nunca dejé de ser doña Amara Dodendé. La gente seguía viniendo por mis remedios, mis rezos, mi consejo. La casa parroquial se convirtió en un centro cultural. El albergue cerró cuando el gobierno abrió instituciones más modernas. Ahora, sentada en mi mecedora, con el sol poniéndose detrás de la iglesia del Carmo, pienso en lo que hice. No siento arrepentimiento, pero sí un peso. Hice justicia cuando nadie más lo haría, pero pagué un precio en mi alma. ¿Valió la pena? Cuando veo a mis nietos corriendo por el patio, cuando pienso en las niñas que crecieron a salvo por lo que hice, sé que sí. Cuando el padre Mateus fue encontrado en la carretera, reducido a un despojo balbuceante, supe que mi justicia había triunfado, pero el eco de sus gritos en el sótano aún resonaba en mi alma, como un recordatorio de que la justicia tiene un precio. La noticia de su huida con el dinero de la parroquia se extendió por Cachoeira como un incendio. Las beatas, escandalizadas, llenaban las misas con murmullos, preguntándose cómo un hombre tan piadoso había caído tan bajo. Las monjas rezaban por su alma, mientras el obispo, ansioso por cerrar el capítulo, lo envió a un retiro espiritual lejos, donde nadie preguntara demasiado. Yo, doña Amara Dodendé, seguía mi vida como si nada hubiera pasado,
cocinaba, limpiaba, asistía a las procesiones de la Hermandad de la Buena Muerte con mi vestido blanco, cantando con una voz que escondía el peso de mi secreto. Nadie sospechó de mí. Para la ciudad era la misma cocinera respetada, la curandera que aliviaba fiebres y males de ojo, la madre devota de Rosana. Pero por dentro cargaba un torbellino. Había noches en que despertaba sudando, soñando con el sótano del ingenio Valverde, con las cintas que reproducían las confesiones de Mateus, con los ojos de mi hija rotos por el dolor. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si mi abuela Marina habría aprobado, si Dios me juzgaría. Pero luego miraba a Rosana, que poco a poco recuperaba su luz, y sabía que no había tenido otra opción. En la casa parroquial, la vida mejoró para las niñas. Con el padre João, un hombre mayor y tranquilo, el ambiente era más ligero. Las reglas que implementé, puertas abiertas, clases en grupo, confesiones en la iglesia, se volvieron rutina. Las niñas reían más, jugaban sin miedo, y aunque las heridas de algunas nunca sanarían del todo, podían seguir adelante. Rosana fue mi mayor orgullo. A los 16 años ya era una joven brillante, con una inteligencia que sorprendía a las monjas. Gracias a una beca que conseguí con su ayuda, se fue a estudiar a Salvador, a un instituto donde formaban maestras. Cada carta que me enviaba, escrita con su letra pulcra, era un tesoro. Contaba cómo aprendía literatura, matemáticas, historia, cómo soñaba con enseñar a otros niños para que no crecieran en la ignorancia como yo. Nunca le conté la verdad sobre Mateus. Quise protegerla, dejar que sanara sin saber el costo de mi justicia. Pero a veces, en sus cartas, había una frase, una pregunta velada, que me hacía pensar que sospechaba algo. «Mamá, ¿cómo lograste que todo mejorara?», escribió una vez. No respondí directamente, solo le dije que Dios siempre encuentra un camino. En Cachoeira, mi reputación creció. Me convertí en una figura central de la comunidad, no solo por mis remedios de hierbas, sino por mi capacidad de escuchar, de aconsejar. Las mujeres jóvenes venían a mí con sus problemas. Un hijo enfermo, un esposo que bebía demasiado, un miedo que no podían nombrar. Yo les enseñaba lo que mi abuela Marina me enseñó, a confiar en su instinto, a proteger a sus hijos, a no bajar la cabeza ante nadie. Si un hombre mira a tu hija de forma extraña, no lo ignores, les decía. Si insiste en estar a solas con ella, si le da regalos sin motivo, no es cariño, es peligro. Algunas me miraban con escepticismo, pero otras asentían, agradecidas. Sabía que no podía salvar a todas, pero cada consejo era una semilla, una forma de evitar que otras niñas vivieran lo que Rosana sufrió. Seguí trabajando en la parroquia hasta que mi cuerpo empezó a fallar. A los 68 años, el reuma comenzó a torcer mis manos y el fogón de leña se volvió demasiado pesado. Me retiré con una pequeña pensión que las monjas insistieron en darme, diciendo que había sido una bendición para la casa parroquial. Me mudé a mi casita en las afueras de Cachoeira, comprada con los ahorros de años de trabajo y remedios vendidos. Era un lugar sencillo, con paredes de yeso blanco, un patio lleno de hierbas medicinales y un loro viejo que gritaba groserías aprendidas de los pescadores del río. Allí, en la tranquilidad de mi porche,
Con mi mecedora crujiendo bajo mi peso, empecé a reflexionar sobre lo que había hecho. No sentía arrepentimiento, pero sí un peso. Había hecho justicia, pero a un costo que aún me perseguía en las noches sin luna. Rosana se convirtió en maestra, como siempre soñó. Regresó a Cachoeira después de sus estudios y comenzó a dar clases en la escuela municipal. Se casó con un hombre bueno, Juan, hijo de un comerciante local, que la trataba con el respeto que merecía. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, Gabriel y Clara, que heredaron los ojos verdes de su madre y una curiosidad que me recordaba a mí cuando era niña. Nunca les conté la historia del padre Mateus, ni a ellos, ni a Rosana. Era un secreto que guardaba bajo la tabla suelta de mi cuarto, junto con las cintas y el cuaderno de confesiones. A veces, cuando limpiaba la casa, sacaba ese cuaderno y lo hojeaba, no para revivir el pasado, sino para asegurarme de que no había sido un sueño. Las palabras de Mateus, su letra torcida, sus confesiones, estaban allí como un recordatorio de lo que fui capaz de hacer. Cachoeira cambió con los años. Las iglesias antiguas se convirtieron en atracciones turísticas. Los caserones coloniales se llenaron de visitantes. Las fiestas de Nuestra Señora de la Ayuda atraían a gente de todo Brasil. La casa parroquial, donde pasé casi toda mi vida, se transformó en un centro cultural, con una biblioteca y salas de clases. El albergue cerró. El gobierno abrió instituciones más modernas en otras ciudades. Pero los recuerdos de aquellos años seguían vivos en mí. Cada vez que pasaba por la iglesia del Carmo, veía el patio donde Rosana jugaba, la cocina donde preparé miles de comidas, el cuarto donde lloré por ella, y a veces, en la distancia, sentía el eco del ingenio Valverde, con sus paredes húmedas y sus secretos oscuros. Años después, supe más sobre el destino de Mateus, un comerciante de Cachoeira que viajaba a Salvador. Contó que había visto a un hombre harapiento, un excura, vagando por las calles, hablando solo, temiendo a los niños que pasaban cerca. Decían que había enloquecido, que gritaba por las noches sobre voces que lo perseguían. Murió solo en un callejón, abandonado por todos. No sentía alegría ni tristeza, solo un cierre. La justicia, aunque cruel, se había cumplido. Mateus pagó por sus crímenes, no en un tribunal, sino en el sótano que construí para él. Y yo seguí adelante, llevando el peso de mi decisión, pero también la certeza de que protegí a muchas niñas de su sombra. En mi vejez me convertí en una especie de matriarca en Cachoeira. Las mujeres jóvenes me buscaban para aprender a hacer vatapá, para pedir un té que curara la fiebre, para escuchar historias del pasado. Les contaba sobre mi abuela Marina, sobre las hierbas que curaban, sobre la fuerza de las mujeres que sobreviven, pero nunca les conté sobre Mateus. Ese secreto era mío, un peso que cargaría sola hasta el final. Mis nietos crecieron fuertes e inteligentes. Gabriel quería ser médico. Clara, como su madre, soñaba con ser maestra. Los miraba correr por el patio riendo y sentía que todo había valido la pena. Había protegido a Rosana, a las otras niñas, y ahora veía a una nueva generación crecer sin miedo. Pero no todo era paz. Había noches en que el pasado volvía, en sueños donde el sótano se abría como una boca, donde las voces de las niñas
Me pedían cuentas. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si mi justicia había sido demasiado cruel. Luego recordaba el diario negro, las estrellas junto al nombre de Rosana, y la duda se desvanecía. ¿Crees que fui un monstruo por lo que hice? ¿O que hice lo que cualquier madre habría hecho para proteger a su hija? Si tienes el valor, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú, enfrentado a un hombre que destruyó vidas y a un mundo que lo protegía. Sentada en mi mecedora, viendo el sol ponerse detrás de la iglesia del Carmo, me pregunto si mi justicia contra el padre Mateus fue un acto de valentía o un pecado que llevaré al cielo. Pero al ver a mis nietos jugar sin miedo, sé que valió la pena. Los años han pasado como el río Paraguazú, lentos pero implacables, llevándose recuerdos y dejando cicatrices. Cachoeira ha cambiado mucho desde aquellos días oscuros de los 50. Las calles de piedra ahora están llenas de turistas que fotografían las iglesias, los caserones coloniales se han convertido en posadas y museos, y las fiestas de la Hermandad de la Buena Muerte atraen a gente de todo Brasil, pero para mí esta ciudad sigue siendo el lugar donde luché por mi hija, donde hice justicia cuando nadie más lo haría. Rosana, mi orgullo, se convirtió en una maestra respetada en Cachoeira. Sus clases en la escuela municipal eran un faro para los niños del pueblo, muchos de los cuales, como ella, venían de familias humildes. Se casó con João, un hombre bueno que nunca levantó la voz ni la mano, y juntos criaron a Gabriel y Clara, mis nietos, que llenan mi casita con risas y preguntas interminables. Gabriel quiere ser médico. Clara, como su madre, sueña con enseñar. Nunca le conté a Rosana la verdad sobre el padre Mateus. Quise protegerla, dejar que sanara sin saber el costo de mi justicia. Pero a veces, en sus miradas, veía una pregunta no formulada, como si intuyera que algo más había pasado en aquellos años. Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco, me dijo una vez, apretándome la mano. No supe si era un cumplido o una sospecha. Solo sonreí y le acaricié el rostro. Mi vida en Cachoeira continuó. Incluso después de retirarme de la casa parroquial, me convertí en una especie de matriarca, una figura a la que las mujeres acudían por remedios, consejos, rezos. Mi patio, lleno de hierbas medicinales, era un refugio para quienes buscaban alivio. Preparaba tés de pitanga para la fiebre, baños de boldo para el mal de ojo, garrafadas para fortalecer el cuerpo, pero también enseñaba a las madres jóvenes a proteger a sus hijos. Observa a los hombres que se acercan demasiado a tus pequeños, les decía. Si insiste en estar a solas, si da regalos sin motivo, si pide secretos, no es normal. Confía en tu instinto. Algunas me miraban con escepticismo, pero otras asentían, agradecidas. Sabía que no podía salvar a todos, pero cada consejo era una semilla, una forma de evitar que otras niñas vivieran lo que Rosana sufrió. Los rumores sobre el padre Mateus se desvanecieron con el tiempo. La gente dejó de hablar de él como si fuera un mal sueño que Cachoeira quería olvidar. Supe, por viajeros que venían de Salvador, que había muerto solo en un callejón, un borracho sin nombre, temido por los niños que pasaban cerca. No sentí alegría ni tristeza, solo un cierre.
Mi justicia lo había destruido, y aunque el precio fue alto, protegía a muchas niñas de su sombra. El cuaderno negro, las cintas con sus confesiones, seguían escondidos bajo la tabla suelta de mi cuarto. A veces los sacaba, no para revivir el pasado, sino para recordarme por qué lo hice. Las palabras de Mateus, su letra torcida, las voces de las niñas en las grabaciones, eran un peso que cargaba sola. Nunca los destruí, eran mi prueba, mi verdad, aunque nadie más la conocería. Con los años, Cachoeira se modernizó. Llegaron delegaciones de mujeres, consejos tutelares, campañas que hablaban de proteger a los niños. Las cosas han cambiado, aunque no tanto como quisiera. Todavía hay hombres como Mateus, escondidos detrás de títulos, sotanas o poder, pero ahora hay más voces que denuncian, más leyes que protegen, más madres que no se callan. Aún así, sé que la justicia no siempre llega a tiempo. Por eso, seguí siendo doña Amara Dodendé, la curandera, la consejera, la que escucha y protege. Con mis manos torcidas por el reuma, seguía machacando hierbas, preparando remedios, rezando a los santos y a los orishás que mi abuela Marina me enseñó. Mi casa, con sus paredes descascaradas y su fogón de leña, era un refugio para quienes no encontraban alivio en otro lugar. En 2015, casi 20 años después de dejar la casa parroquial, ocurrió algo que no esperaba. Una periodista joven vino a Cachoeira para hacer un reportaje sobre las tradiciones del Recóncavo. Entrevistó a las ancianas de la Hermandad de la Buena Muerte, a los pescadores del río, a mí. Hablé de las fiestas de Nuestra Señora de la Ayuda, del vatapá que preparaba para las procesiones, de las hierbas que curaban. Cuando las cámaras se apagaron, la periodista, una chica de ojos vivos llamada Mariana, se quedó charlando. Doña Amara, escuché una historia curiosa, dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. Dicen que hace décadas, un cura de aquí, un tal padre Mateus, desapareció con dinero de la parroquia. ¿Es verdad, La miré fijamente, con la misma calma que usaba cuando enfrenté a Mateus en el sótano. Sí, hija, fue un escándalo en su tiempo, respondí, con mi mejor cara de inocente. Nadie esperaba eso de un hombre tan devoto. Pero el corazón humano es un misterio, ¿no? Nunca sabemos qué esconde. Ella asintió, anotando algo en su libreta, pero sus ojos no se apartaban de los míos, como si buscara una verdad que no podía nombrar. No le dije más. No había necesidad. Mateus era un eco lejano, un hombre olvidado por casi todos, pero esa charla me hizo pensar en mi legado. ¿Qué dejaría atrás cuando me fuera? No tenía riquezas, solo mi casita, mis hierbas, mi loro parlanchín, pero tenía algo más valioso: las vidas que ayudé a proteger, las niñas que crecieron seguras por lo que hice, los nietos que corrían libres por mi patio. Decidí hacer algo más con el tiempo que me quedaba. Usé mis ahorros, pequeños pero suficientes, para apoyar a las niñas de Cachoeira. No era una fortuna, pero pagaba cuadernos, uniformes, cursos para las hijas de madres trabajadoras. Lo hacía en silencio, sin que mi nombre apareciera. No quería reconocimiento, quería que esas niñas tuvieran lo que Rosana no tuvo, una infancia sin miedo. Ahora, con casi 90 años, miro el sol ponerse desde mi porche y pienso en lo que le diría a la Amara joven, la que planeó
una justicia tan cruel en el ingenio Valverde. No le diría nada, solo la abrazaría, como mi abuela Marina me abrazó antes de partir a Cachoeira. Va a doler, hija, le susurraría, pero un día, mirando este mismo sol, sabrás que valió la pena. No soy santa ni demonio. Soy Amara Epifania dos Santos, una mujer que hizo lo que debía cuando el mundo le dio la espalda a su hija. Si eso me condena, que así sea. Prefiero ser juzgada por mis acciones que vivir con el silencio de quien no hizo nada. Mi vida fue un camino de elecciones difíciles, de senderos que nadie debería recorrer, pero los recorrí y llegué al otro lado. Esta es mi historia, la de una cocinera que enfrentó a un monstruo y ganó, no para sí misma, sino para las niñas que vinieron después. Si quieres escuchar más historias de mujeres como yo, de guerreras que hicieron lo imposible, suscríbete a este canal, porque la sabiduría no viene de los libros, hija, viene de las cicatrices del alma. Y antes de irte, no olvides dejar un like, compartir esta historia y decirme en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías levantado la mano contra un hombre como Mateus? ¿O habrías esperado una justicia que nunca llega? Quiero saber hasta dónde llega mi voz y qué piensas de esta vieja bahiana que no se rindió. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.